Stoltenberg advierte a Occidente de malas noticias desde Ucrania. Los aliados occidentales de Kiev podrían enfrentarse pronto a noticias desagradables para ellos, avisó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El más alto representante de la alianza admitió que el bloque militar es incapaz de satisfacer plenamente la creciente demanda de munición ucraniana. Tenemos que prepararnos para malas noticias. Los conflictos se desarrollan por etapas. Pero debemos apoyar a Ucrania tanto en los malos como en los buenos momentos, declaró Stoltenberg. En cuanto al apoyo militar que Occidente presta a Kiev desde la escalada del conflicto en Ucrania, Stoltenberg reconoció que la Alianza Atlántica ha fracasado en la tarea de satisfacer completamente su creciente demanda de munición. No obstante, al ser preguntado sobre cómo debe actuar el ejército ucraniano en la situación vigente, el máximo jefe de la OTAN prefirió reasignar estas difíciles decisiones operativas a los ucranianos y a su cúpula militar. A finales de noviembre, el secretario general del bloque militar declaró que Kiev y los países que la apoyan deben prepararse para combates largos y difíciles, e instó a no subestimar a Rusia. Ex jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania dice que el país fracasó en la contraofensiva. Decepcionó a muchos. Estas declaraciones llegan apenas un día después de que el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitiera por primera vez que la muy publicitada contraofensiva de verano no logró los resultados deseados. El ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania Víktor Yushchenko dijo a los medios que la contraofensiva del verano decepcionó a muchos en Kiev y más allá. Habiendo admitido que las expectativas de Ucrania de capturar territorio ruso no se habían hecho realidad, Yushchenko abogó por un cambio a una defensa estratégicamente activa y la creación de una poderosa reserva, no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Una reserva de calidad es la presencia de organizaciones militares, una brigada, un cuerpo, etc. Preparados, equipados, coordinados, con la moral alta y capaces de resolver problemas, afirmó, citado por la revista Newsweek. Yushchenko también cuestionó sugerencias anteriores de generales ucranianos de que las fuerzas de Kiev podrían ingresar a Crimea en tan solo unos meses, preguntándose en voz alta si el bando ucraniano sería realmente capaz de evaluar adecuadamente al enemigo y sus capacidades. Hablando con la agencia de noticias AP durante una visita a la región de Kharkov, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció el viernes 1 de diciembre el fracaso de la operación, añadiendo que le hubiese gustado obtener resultados más rápidos y atribuyendo el fiasco de la contraofensiva a que Occidente no había enviado las armas que el ejército ucraniano necesitaba. Lamentablemente, no logramos los resultados deseados. Y esto es un hecho, afirmó el mandatario europeo, aunque advirtió que de todas formas no daría marcha atrás, pese a la creciente pérdida de apoyo occidental y el aumento imparable de las víctimas de connacionales en el campo de batalla. De acuerdo a la más reciente información compartida por el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, las tropas ucranianas han perdido más de 125.000 efectivos en los 6 meses de su contraofensiva. Occidente quiere deshacerse de Zelensky, pero él sigue en una burbuja de autoengaño.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sigue negando que ya no es útil para Occidente, dijo el ex diplomático del país europeo y denunciante Andrei Telisenko al podcast Backstory, de Sputnik. El índice de aprobación del mandatario está en caída libre en Kiev. Según The Economist, las últimas encuestas indican que la confianza en el presidente ucraniano, 32%, es menos de la mitad que la del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Valery Zaluzhny, 70%, y un 13% menos que la del jefe del espionaje, Kirill Budanov, 45%. Hoy vemos que la legitimidad del presidente, que contaba con el 70% del apoyo de los ucranianos porque querían la paz, está cayendo drásticamente a pesar de que la máquina de propaganda sigue funcionando, dijo a Sputnik Telisenko. Y no cede ante ninguna elección. Es un dictador. Él mismo se puso ahí. Dijo que llegaría para un mandato. Y ahora dijo que parece que va a estar ahí para un segundo mandato, aunque haya ley marcial, pero no hay estatus militar ni ningún reconocimiento oficial de guerra en Ucrania, distinguió. Así que puedes imaginar que la ley en sí es marcial, pero no hay ninguna guerra oficial reconocida por el gobierno ucraniano o el Parlamento de Ucrania oficialmente para detener cualquier elección, añadió. Así que lo que está haciendo es en contra de cualquier democracia. Occidente está traicionando a Ucrania hoy. Y las últimas noticias son que hoy el Parlamento ucraniano, las facciones en el Parlamento ucraniano fueron empujadas por el gobierno de Ucrania, el régimen de Zelensky, solo para firmar un tratado diciendo que no apoyan ninguna elección hasta que la guerra o la ley marcial haya terminado, y 6 meses después de eso, las elecciones en Ucrania estarán sucediendo, apuntó el analista. Ya en agosto, el jefe del Estado ucraniano insinuó que la celebración de elecciones, inicialmente previstas para marzo de 2024, sería posible, a pesar de la ley marcial, si Occidente proporcionaba fondos y ayuda. Sin embargo, cuando su disputa con la cúpula de su país alcanzó su punto álgido, Zelensky descartó la celebración de comicios a pesar de que los principales responsables políticos occidentales lo instaron a llevar a cabo el procedimiento democrático para mantener su legitimidad. El experto en asuntos internacionales y seguridad Marques Leboda sugirió que Occidente está tratando de deshacerse de Zelensky, y las elecciones parecen la forma más conveniente de hacerlo, dado su bajo índice de aprobación. Pero el dirigente sigue en una burbuja de autoengaño, según Telisenko. No cree que Washington lo vaya a dejar caer, afirmó Telisenko. Creo que sigue en la burbuja controlada por sus compañeros y el régimen, por el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak y otros funcionarios que lo mantienen en una burbuja y le dicen: "Oh, sigues siendo bienvenido en Occidente". Sí, puede que se hayan enfriado un poco, pero seguimos coordinándonos con Washington. Pero creo que Occidente va a lanzar esta bomba sobre Ucrania y destruir a Zelensky, ponderó. Hace un año me dijeron que en Washington se estaba hablando de que se podría culpar de todo a Zelensky si se acababa la guerra en Ucrania o si se perdía la guerra. Se podría culpar al gobierno de Zelensky porque eso es lo que está ocurriendo hoy. Y creo que Zelensky está en un delirio, debería volver a la vida real. Pero creo que se cree Dios porque tiene a Joe Biden a su lado, agrega Telisenko.